Vayan por favor al Salmo 2. Y como siempre vamos a leer este Salmo y después pedir la dirección del Señor para estudiarlo. Salmo 2 dice así la palabra del Señor. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Versículo 5. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento. Recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Esta es la palabra del Señor. Señor, cuando vemos verdades tan extraordinarias en tu palabra, como el hecho de que tú reinas sobre cada molécula de este universo, la verdad es que sale de nuestra comprensión poder entender todas las implicaciones y detalles de estas preciosas verdades. Sin embargo, Señor, tú nos las revelas para que te conozcamos, para que pensemos conforme a tu palabra. No solo eso, sino también para que te adoremos a la luz de quien tú eres. Señor, y bajo la realidad de que tú eres el Rey sobre todo, de que tú eres digno de ser adorado y exaltado, de que tú gobiernas el universo entero, gobiernas nuestras vidas y no importa la situación en la que estemos atravesando, tú sigues sentado en el trono, es que nos dirigimos a este salmo con el deseo de que tú nos enseñes quién es el maravilloso Rey al que servimos. Para tu gloria lo oramos. Amén. Hace un par de semanas estuvimos en Génesis capítulo 4 y hablamos de la importancia de conocer a nuestro enemigo. La importancia de conocer el enemigo contra el que luchamos, conocer su estrategia, y que al conocer la estrategia de nuestro enemigo, entonces estamos habilitados para hacerle frente en la batalla. Nuestro enemigo constante es el pecado y luchamos contra él en cada área de la vida y en todas las facetas de nuestra vida y en cada instante. Es un enemigo que no duerme y un enemigo que está listo para devorarte y matarte en cualquier momento. Por tanto, debes estar atento a sus estrategias. Sin embargo, como concluimos en Génesis capítulo 4, no es suficiente conocer las estrategias de tu enemigo. Necesitas un capitán omnipotente que te dirija para vencer contra él. Y este Salmo, capítulo 2, nos recuerda y nos enseña quién es este glorioso Rey. Y el punto es que la batalla es dura, está llena de pruebas y en más de una ocasión vas a estar tentado a tirar la toalla. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo y mientras vamos avanzando, la pregunta es, cuando luchas con tus pruebas, cuando luchas contra el pecado, ¿a dónde miras? Y la respuesta de este salmo es: mira al Rey, contempla al Rey. Y uno de los lugares en donde observamos de manera más nítida el carácter de Dios, el carácter de nuestro Rey, el carácter de nuestro capitán, es en los Salmos. Observamos que el Señor es Rey sobre todo y por tanto es digno de ser adorado en todo momento y en todo lugar. Por eso es que el Salterio está repleto tanto de canciones como de oraciones que involucran al salmista y llevan al salmista a adorar a Dios sin importar la situación en la que se encuentre. ¿Estás gozoso? Bueno, el Salmo 10 te invita a alabar.
Aclamad con júbilo al Señor de la tierra. Estás triste, tal vez. El Salmo 42, 5 te anima a fortalecerte en el Señor. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Tal vez estás en pruebas. El Salmo 46 te anima a descansar en Él. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tal vez estás luchando contra el pecado. El Salmo 51 te anima a depender de Dios y rogarle: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y el principio es que Dios es Rey y Él es digno de ser adorado todo el tiempo, sin importar la situación en la que estemos atravesando, porque Él y únicamente Él es soberano. Así que esto nos da un vistazo de la majestad y de la gloria de nuestro capitán. Y notarán que estoy utilizando tal vez de manera intercambiable tanto rey como capitán, porque en la antigüedad era común que los reyes no solamente ejercían un dominio político, no solamente gobernaban políticamente, sino que también eran los principales líderes militares de las naciones. Guiaban personalmente a sus ejércitos en la batalla. Y este rol doble o rol dual de los reyes, que eran tanto soberanos como comandantes, estaba muy ligado a la cultura antigua de muchos pueblos, donde la capacidad de un rey para liderar a sus tropas en la batalla se veía como una prueba de su legitimidad para gobernar. Entonces se pensaba, si él puede ganar las batallas, entonces es digno de gobernar. Y esto es lo que nos muestra el Salmo 2. A nuestro glorioso capitán, a nuestro glorioso rey, a quien debemos de contemplar sin importar la batalla en la que estemos. Así que acompáñenme ahí al Salmo 2, a la sala del trono del rey, y contemplemos juntos a nuestro maravilloso capitán. El Salmo 2 funciona junto con el Salmo 1 como los pilares de entrada al salterio. Como decía, este salterio está repleto de canciones y oraciones que exaltan la gloria del rey sin importar la situación en la que el salmista se encuentre. Y el Salmo 1 y el Salmo 2 son, de nuevo, los pilares por los que entras a este salterio extraordinario en donde puedes alabar y contemplar la gloria del Señor. Pero si quieres entrar al salterio, el Salmo 1 te recuerda que es bienaventurado solo el que ama la ley. El Salmo 2 te recuerda que es bienaventurado solo el que ama al rey. Entonces, si quieres entrar al salterio, este Salmo 2 está colocado ahí, digamos, de manera estratégica en la entrada al salterio para recordarnos, no solamente tienes que amar la palabra del rey, también tienes que amar al rey de la palabra. Y en el Salmo 2 observamos 4 realidades que te enseñan el carácter del rey para que no quites tu mirada de él. 4 realidades que te enseñan el carácter del rey para que no quites tu mirada de él. En los versículos 1 al 3 vamos a ver la sublevación. En los versículos 4 al 6 vamos a ver la sentencia. En los versículos 7 al 9 la soberanía. Y en los versículos 10 al 12 la sumisión. Los voy repitiendo conforme vayamos avanzando, pero vamos a ver la sublevación, versículos 1 al 3, la sentencia, versículos 4 al 6, la soberanía, versículos 7 al 9, y la sumisión, versículos 10 al 12. Veamos primero este primer punto, la sublevación, esta primera realidad que te enseña el carácter del rey para que no quites tu mirada de él. Y el salmista comienza con una pregunta que no espera una respuesta. Mira lo que dice el texto, dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas malas o cosas vanas, perdón? El salmista comienza cuestionando una actividad mundial con 2 ideas paralelas, una figura literaria común en el salterio, y es una pregunta que no espera, como decía, una respuesta. Es una expresión de asombro y de indignación contra las naciones, y literalmente puede traducirse: ¿por qué están inquietos los pueblos y las naciones proclamando vanidad, proclamando cosas que no tienen sentido? La idea de sublevarse, como lo ven ahí en el versículo 1, es que están inquietos, están causando disturbios. Esta palabra incluso tiene la idea de rugir, está asociado con las olas del mar constantemente moviéndose, sin calma.
Y de luego el texto dice, y estos mismos traman, están planeando, están compartiendo este plan, distribuyéndolo, hablándolo. Y es la misma palabra, es muy interesante, la idea de tramar, que se usa en el versículo 2 del capítulo 1. Mira, en el Salmo 1 dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Y el hebreo ahí se traduce como meditar, y en el versículo 1 del Salmo 2 lo traducen como tramar. Y es la misma idea, algo que está ocupando tu mente todo el tiempo. ¿Y qué es lo que ocupa la mente de estos que están tramando cosas vanas? Justamente eso, cosas vanas, cosas que no tienen sentido, la idea de futilidad. ¿Y quiénes son los que lo traman? Mira el texto, naciones y pueblos. Son expresiones paralelas para referirse a los gentiles, aquellos que estaban constantemente luchando contra Israel y que no tenían una relación de pacto con el Señor, aquellos que no temen a Jehová, que son rebeldes, que son necios, impíos. Y entonces el salmista se pregunta con indignación, ¿por qué estos impíos están tramando en contra del Señor? ¿Por qué estos impíos no se someten a Jehová? ¿Por qué estos insurrectos planean cosas sin sentido absoluto? Así podemos percibir la pasión del salmista y la idea de cómo se atreven a confabular esta rebelión en contra del rey. Pero la pregunta es, ¿por qué está tan indignado el salmista? ¿Qué es lo que indigna al salmista? ¿Se rebelan contra él? No. Miren el versículo 2. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. El foco de su rebelión es Dios y su ungido. El salmista pasa, mira, de lo general a lo particular. Primero habló de naciones y pueblos y ahora habla de los dirigentes, las autoridades de esas naciones. Los hombres más poderosos de esa nación son los que se levantan, los que están guiando esta rebelión en contra del Señor y en contra de su ungido. Son los que han consolidado esta rebelión mundial. ¿Y qué es lo que hacen? Dice el texto, se levantan y traman. La idea de levantarse no tiene la idea de levantarse de la cama. La idea de levantarse en el Antiguo Testamento típicamente se asociaba para referirse a un ejército que se preparaba para la batalla. Jeremías 46:4 lo usa justamente en ese contexto. Incluso hay otros textos que dicen, levántate Jehová, y no de que esté acostado, sino levántate para defendernos, para protegernos del enemigo. Entonces estos insurrectos se levantan contra el Señor y traman. La idea es de conspirar, están preparándose en conjunto, hacen estrategias colaborativas para un ataque militar. ¿Y contra quién se están rebelando? Mira el texto, dice, contra el Señor. El salmista usa el nombre propio de Dios, Yahweh, y la idea es que estas naciones se rebelan contra el Dios del pacto, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Mira que no se están rebelando en contra de una deidad genérica. Ellos saben quién reina, ellos saben quién está en el trono, ellos saben quién tiene la autoridad suprema y definitiva sobre todos, y dicen, no queremos someternos a él. Nuestra rebelión va en contra de él. Son naciones gentiles que no temen a Dios ni tienen una relación de pacto con él, y contra él se rebelan. ¿Y contra quién más? Mira el texto. Contra su ungido. La palabra ungido se refiere a un rey escogido por Dios. No es cualquier rey, sino uno establecido, coronado por Dios mismo. Y la idea es que el ungido es aquel que ha sido investido por toda la autoridad del Dios del pacto. ¿Y cuál es el grito de guerra de estos rebeldes en contra de Jehová y en contra de su ungido? Versículo 3, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. En otras palabras, liberémonos de su reinado. Ven el gobierno de Dios como una atadura. Y la forma de los verbos que vemos acá, rompamos y echemos de nosotros, comunican una idea intensa, un deseo profundo. Ellos reconocen que Jehová reina, reconocen que el ungido tiene el control, y la respuesta es, no quiero someterme a él. Y no solo no se sujetan, sino que levantan el puño en contra de él y luchan contra él. Y esto que observamos aquí es el corazón del incrédulo en toda su dureza. Ellos saben que Dios es quien reina. Y en lugar de deleitarse en su reinado, rechazan de todo corazón a Yahweh y a su ungido. Esta es una sublevación mundial.
Están tramando para atacar a Dios y a su ungido. Todas las armas están listas. El mundo entero es territorio enemigo. Las naciones se sublevan. Los reyes están tramando en conjunto con un solo grito de guerra. Derroquemos al ungido. Ustedes han escuchado tal vez la idea hipotética de que todas las naciones estuviéramos unidas bajo un mismo ideal. Que todos los reyes persiguieran lo mismo. Bueno, aquí lo tienes. En el corazón duro y por su pecado, estos vasallos se conglomeran como enemigos de Dios para luchar contra Él. Esta es la historia constante del corazón duro contra el Señor. Desde Faraón, que se levanta el cuello cuando Moisés viene a él y le pregunta ahí en Éxodo 5, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz? Sennacherib, el rey de Asiria, se burla y dice, ¿no crean que Dios va a librar a Jerusalén de mi mano? En 2 de Reyes 18. Herodes y Pilato crucifican al Rey de Gloria y Pedro de hecho cita este mismo salmo ahí en Hechos capítulo 4. Es interesante que esto también tiene su pináculo en Apocalipsis. Mira Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Y mira el versículo 15, Apocalipsis 6:15. Dice, los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas. Observa lo que dicen. Caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? Lo que el principio del corazón duro del hombre que vemos aquí en Apocalipsis 4, en Apocalipsis 6 y lo mismo que vemos en el Salmo 2 es antes muerto que doblar mi rodilla ante Dios. Primero me muero y que me caigan las piedras encima y los montes se derrumben en mi cabeza antes de doblar mi rodilla ante el Señor. Eso es lo que vemos en el mundo, lo que vivimos hoy. Se aborrece todo aquello que Dios llama bueno y todos entran en la misma categoría. Son enemigos y rebeldes contra Dios. Y estos primeros 3 versículos nos muestran de nuevo el patrón consistente de rebeldía de las naciones contra Dios, contra su ungido, y que va a tener su pináculo justamente previo a la segunda venida de Cristo cuando instaura su reino milenial. El mundo se rebela contra Dios, se rebela contra su palabra y contra el hecho innegable de que Él reina. Y aquí les va este principio. Ver al rey es muy distinto para quien lo ama que para quien desprecia su reinado. En medio de la batalla, escuchar la voz y contemplar al capitán es muy diferente para los que pertenecen a su ejército como para los que pertenecen al ejército enemigo. El ejército enemigo odia al capitán. Aquel que sigue a ese capitán le ama y se somete. Y lo que vemos acá es que el corazón rebelde implica que tú puedes ver y conocer a Dios y aún así no querer someterte a Él. Este es el corazón de rebelión de todo aquel que no teme a Dios. Y probablemente estás aquí esta mañana y has escuchado esto 300 veces. Mira, si no te arrepientes, Dios es tu enemigo y estás en rebelión en contra de Él. Y probablemente has hecho oído sordo 300 veces. Y el Señor te llama otra vez. Dios es un capitán omnipotente que no pierde ninguna batalla. Y tú vas a doblar tu rodilla ante Él, ya sea voluntariamente en arrepentimiento o eternamente en el infierno. Y hoy es el día que clames por misericordia a Él. Que le pidas perdón, que te arrepientas. Y si eres un creyente, querido hermano, justamente de aquí es donde el Señor nos sacó. Justo ahí nos rescató, tuvo misericordia cuando estábamos en esa categoría de enemigos, sumergidos en nuestro propio pecado, en nuestra propia maldad, en nuestro propio deseo de que no queremos que Dios reine. Y Romanos 5:10, recuérdalo, porque si aun cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida.
Versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación de enemigos a siervos del Señor por gracia, y ese es el glorioso Rey al que servimos. Pero este salmo no solamente nos muestra la sublevación, sino también nos muestra la sentencia. Mira el punto número 2, versículo 4. Y la pregunta es, ¿cómo responde Dios ante la rebeldía de estos vasallos? Todos ellos están rebelando con todo su corazón, con todas sus armas, y la pregunta es, ¿cómo responde Dios ante esto? Mira el versículo 4. El que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Mira aquí al rey. Ante toda la rebelión de la humanidad en contra suya, ¿él se incomoda por la rebelión? ¿Se preocupa porque su soberanía está en peligro? Tal vez ahora su creación se salió de control. No. Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. ¿Cómo responde? Mira el texto. Él se ríe, Él se burla de ellos. Ante este aparente poderío de las naciones aparentemente no tienen quien les haga frente y el Señor simplemente se burla. Ante sus complejos planes de guerra, Dios se mofa de su rebelión. Y Dios se atribuye esta actividad humana de la risa y lo pone así en el texto del Salmo 2, justamente para mostrarnos el desdén con el que Dios ve todas estas maquinaciones en contra de derrocarlo. Y es lo mismo que vemos en Génesis 11, por ejemplo. El hombre intenta hacer una torre, la torre de Babel, para llegar ¿hasta dónde? Hasta los cielos. ¿Y qué es lo que Dios tiene que hacer? Descender para ver la torre. Porque la torre no llega hasta los cielos, porque Él es inmenso y la torre es como nada ante Él. Y por eso es que Dios se ríe, porque estas estrategias para derrocarle no tienen sentido absoluto. ¿Por qué? Mira el versículo 2, ahí mismo. Porque, como dice el mismo versículo 2, Él está sentado en los cielos. El versículo 4, perdón. Él está sentado en los cielos. Es el mismo principio que vemos en Daniel 2:21. Ve un momento ahí a Daniel 2:21, que nos muestra lo mismo acerca del carácter de Dios y su reinado absoluto. Daniel 2:21 dice: Él, refiriéndose a Dios, es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Es decir, Él es el que gobierna sobre todos los reyes de tal manera que Él mismo los quita y los pone. Mira, da un par de vueltas ahí a la página, Daniel 4:34. Daniel 4:34. Nabucodonosor dijo al final de los días, dice el versículo 34, pero al final de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Por qué razón? Porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Él es Señor sobre todo. Él gobierna sobre todo. Y la palabra hebrea aquí, Elohim, que ustedes la han escuchado seguramente, denota la supremacía del Señor, la soberanía absoluta de Dios. ¿Y qué es lo que Dios hace? ¿Se inmuta ante su gobierno, ante su ataque? No, no se inmuta. Se burla y después versículo 5, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Ante esta atroz rebelión, Dios no se inmuta, sino lo que hace es, Él habla. Eso nos muestra el poder de la palabra del Señor, el poder de su voz. En el principio, Él habló y vinieron galaxias a su existencia. Y ahora, Él habla y horroriza a los adversarios. Gracias, querido Fer. Pero el enfoque no es solo lo que habla, sino la manera en la que lo hace.
en su ira y en su furor. Y el punto, mira querido hermano, es que esta declaración airada de Dios va a hacer temblar a todos estos rebeldes que lo están escuchando. ¿Por qué? Jeremías 23:29, porque la palabra de Dios es como fuego, es como un martillo. Hebreos 4:12, es más cortante que una espada de doble filo. ¿Y qué es lo que el Señor dice? Versículo 6, pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Como dice un comentarista, el Dios de la Escritura no tolera confabulaciones de naciones ni aprueba las rebeliones altaneras. Por el contrario, Él responde trayendo juicio mediante la instauración de su rey sobre la ciudad capital de su reinado. Y mire el énfasis en el texto. Él dice, yo mismo he consagrado, yo mismo he instalado, he apartado, establecido a mi rey. Esta afirmación es enfática. Él no está negociando con sus vasallos, esto no es una democracia, no les está preguntando lo que piensan. Dios pone a su rey y tampoco los amenaza, no les dice, oye mira, si no haces esto, entonces esta va a ser la consecuencia. No, Dios gobierna y Él pone a su rey. ¿Y dónde lo pone? Dice el texto, Sión, mi santo monte, mi monte escogido. Esto es interesante porque a diferencia de Sinaí, típicamente Sinaí estaba asociado con las realidades del antiguo pacto. Sinaí es el monte en donde se dio la ley y el pueblo está ahí temblando ante Dios. Pero Sión, típicamente en la Escritura es asociado con el pacto davídico, con el nuevo pacto, con la bendición del Señor. Salmo 48 es la ciudad del gran rey. Hebreos 12 lo asocia con las realidades del nuevo pacto en cuanto a comunión y cercanía con Dios. Y este monte es donde Él instaura a su ungido para que gobierne sobre toda la tierra. Entonces piénsalo, en el mismo lugar en donde todas las naciones están conglomeradas, donde la batalla está en su punto más complejo, ahí es donde Dios pone a su rey y va a demostrar por qué pone a su rey ahí. Noten el texto. Él dice, yo mismo puse a mi rey, mi santo monte. Es Dios quien se atribuye cada acción de instaurar a su ungido como rey y por tanto este rey es imposible de derrocar. Nadie puede quitarle el trono a este rey. Su reinado es indestructible. Y no es cualquier rey. Y aquí es en donde observas, en el punto número 2, la sentencia del rey. Observas su autoridad, su poderío, su grandeza, el poder de su palabra. Y esto, querido hermano, debe de alentarnos en sobremanera. ¿Por qué? Porque no importa cuán turbulentos parezcan los tiempos, no importa lo complejo que parezca la situación que estás atravesando, no importa lo turbulento que parezca el tiempo a nivel mundial, a nivel nacional o incluso en tu propia vida. Este salmo nos recuerda quién está sentado en el trono y quién reina. Y por tanto te anima a poner tus ojos en Él. Es fácil desviar en medio de la batalla, es fácil desviar tu vista a lo que está pasando alrededor. Pero cuando ves a tu rey omnipotente, cuando ves a tu rey que nadie le puede quitar el trono, cuando ves a tu rey que es invencible, que no ha perdido una sola batalla, entonces cobras ánimo en la batalla y puedes seguir avanzando y luchando. Cuando estás en ese punto de que quieres tirar la toalla, lo que tienes que hacer es levantar la vista y poner tus ojos en el rey omnipotente. Y no quitarlos de ahí. Y lo interesante es que este texto habla de la voz del rey, porque su palabra lo define todo, su palabra lo cambia todo. Y no puedes hacerle frente a la batalla, sin importar cualquiera que ésta sea, si no escuchas su voz. El ejército siempre va a estar dispersado y va a ser fácil vencerlo cuando no ve a su rey y no escucha las instrucciones de su comandante. Y acá este texto nos muestra la voz poderosa del Señor en la cual podemos descansar. Pero no solo esto, no solamente nos muestra que el Señor es soberano, y eso lo vemos en que Él no tolera la sublevación, Él ejerce una sentencia. Pero también, punto número 3, vemos la soberanía. La soberanía.
Y noten las referencias en el Salmo a lo que se dice, aquello que se proclama. Las naciones tienen un grito de guerra. ¿Cuál es? Derroquemos al ungido, derroquemos al rey. No queremos someternos a su reinado. Y luego Dios les habla también en su ira. Y ahora, que todos callen porque el que va a hablar es el rey, el ungido. Mira el versículo 7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y hay tanta teología y profundidad en este pasaje que antes de que confabulen contra el predicador, más bien y de que yo me siga hasta las 3 de la tarde, vamos a ver algunos puntos clave que nos muestra este versículo 7. Mira cómo dice el texto, ciertamente anunciaré el decreto del Señor. Entonces, el ungido se dispone ahora a dar a conocer públicamente un edicto del rey. Decreto, esto es algo que Dios mismo dijo y no puede ser cambiado. Los reyes del mundo cambian de opinión. ¿Por qué? Porque no tienen sabiduría infinita. En contraste, el rey del universo que gobierna con toda su sabiduría y perfección y que es infinitamente inteligente, cuando hace un edicto, entonces ese edicto es incambiable, es perfecto y no necesita ser mejorado. No necesita ningún ajuste. Y así como Yahweh no se inmuta ante la rebelión y les habla en su ira, tampoco el ungido se acobarda y más bien él predica este decreto divino. ¿Quieres escuchar al ungido predicar? Mira aquí su sermón. Que por cierto, este es un prototipo del predicador perfecto. ¿Qué es lo que hace el ungido? Él simplemente habla las palabras del rey. Él simplemente habla las palabras de Yahweh. Y mira su sermón. ¿Qué es lo que él dice? El Señor que me dijo. Señor que me dijo. Mira, el salmista utiliza de nuevo el nombre propio del Señor, Yahweh. Es un recordatorio de que el Dios inmutable, que existe por sí mismo, que no necesita de nadie y que todos necesitan de Él, este es el que dio su edicto. En contraste con aquellos que se han rebelado contra Dios y a quienes Dios les habla en su ira, ahora el ungido habla de manera cercana con Dios. Y le dice, mira lo que le dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esto nos muestra la relación única entre el Mesías y Dios. Él es su hijo eterno. Y como dice Pastor MacArthur acerca de esta frase, este texto se usa tanto en Hebreos 5 como en Hechos 13 para referirse tanto al nacimiento como a la resurrección de Cristo. Entonces, no tiene la idea de procreación como si hubiera sido engendrado en algún punto del tiempo, porque a diferencia de las deidades paganas que hablaban de procreación entre sus deidades, no. Eso es contrario a la Escritura. Lo que vemos aquí es la idea de exaltación y relación singular entre el Padre y el Hijo. Es el mismo lenguaje que se usa en 2 de Samuel 7. Y nota lo siguiente entonces. Este rey instaurado por Yahweh es ¿quién? Es su Hijo. Y por tanto tiene todos los derechos de herencia y privilegios involucrados, no solo por pertenecer al linaje real, sino porque aquel que se sienta en los cielos y gobierna desde la eternidad es su propio Padre. Y por eso este rey es imposible de derrocar. Y el ungido entonces, que es el Rey de Reyes, que es el Hijo de Yahweh, y también es el heredero del mundo, versículo 8 dice, pídeme y te daré como herencia tuya las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Subraya de nuevo la relación única entre Dios y su Hijo. ¿Por qué? Porque dice, pídeme. El Padre, que es el dueño de todo, por tanto le entregará todo a su Hijo. ¿Y qué es lo que le va a entregar a su Hijo? Las naciones, los confines de la tierra. Y mira, la palabra naciones es la misma que se usa en el versículo 1. Y el punto es, mira, hijo, todas estas naciones están como enemigas. Y todo el mundo, todos los pueblos están confabulando en contra del rey. Pero yo te las voy a dar a ti. Y tú vas a gobernar sobre ellas sin ningún problema. ¿Cómo lo sabemos? Porque el texto dice que Él le dará las naciones y los confines de la tierra.
Él se los va a entregar en su mano. La idea de confines de la tierra es que el reino de este ungido no tiene límite. Isaías 40:28 nos da una probada del poder de Dios y de su soberanía. ¿Por qué? Porque todo le pertenece al ungido. ¿Y qué es lo que va a hacer el Mesías en cuanto reciba el reino en su mano? Él va a terminar con la rebelión. No más rebelión. Mira el versículo 9. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Y estos dos verbos, quebrantar y desmenuzar, tienen la idea de pulverizar por completo. Implica la destrucción total y absoluta de sus enemigos. Y el énfasis no está primordialmente en lo que el ungido hará, sino cómo lo hará o con qué lo hará. ¿Y con qué lo hará? Con cetro de hierro, con una vara de hierro. Y esta es una imagen vívida del poderío y autoridad del ungido. ¿Por qué? Porque la misma resistencia que puede ejercer una vasija de barro contra un cetro de hierro cuando es golpeada, es la misma resistencia que pueden ofrecer las naciones en contra del ungido y su reinado. Y el punto es, este ungido es imposible de derrocar. Nadie puede arrebatarle el reino a este rey. Él gobierna con total poder. Este rey ungido está respaldado con la autoridad omnipotente del Dios del pacto, y de la misma manera que un vaso de barro no puede defenderse ante el golpe de un cetro de hierro sólido, tampoco las naciones pueden defenderse en contra de este ungido. Y mire este principio, hermano. En Babel, las naciones confabulan contra el Señor, y ¿qué es lo que Dios hace? Los confunde. Faraón se burla y dice, ¿quién es Dios para que yo lo escuche? ¿Y qué hace Dios? Dios lo despedaza, Dios hace trizas a la nación más poderosa del mundo en aquel entonces. Sennacherib también se mofa. ¿Y qué es lo que hace Dios? El ángel de Jehová mata 185,000 asirios en una sola noche. Las naciones enteras, capítulo de Salmo 2, se unen para una rebelión contra el Señor. ¿Y qué es lo que hace el ungido? El ungido los desmenuza. ¿Y cuál es el principio bíblico entonces? Dios siempre gana. Dios siempre gana. No hay nada que pueda interrumpir sus planes, no hay nada que pueda interrumpir que su voluntad se lleve a cabo. Siempre, todo el tiempo, realidad absoluta, Dios siempre gana. No hay enemigo que le haga frente, no hay quien frustre sus planes. Y entonces, a la luz de esto, ¿qué debes hacer? Poner los ojos en tu Rey omnipotente y no quitarlos de ahí. Observar y contemplar a tu majestuoso Rey y adorarlo, porque Él siempre gana. Y a la luz de esto, entonces, ¿qué es lo que deben de hacer los reyes que han preparado esta rebelión? Y esto nos lleva a la cuarta realidad que te enseñan el carácter del rey para que no quites tu mirada de él. La cuarta realidad es la sumisión. Hemos visto ya la sublevación, la sentencia, la soberanía, y ahora vamos a ver la sumisión. El último punto, versículos 10 al 12. Y dice el texto, versículo 10. Lo que ya hemos visto hasta ahora es que las naciones se rebelan y tienen un clamor de guerra. Derroquemos al ungido. El Señor responde y habla. Y luego el ungido también responde y predica. Y ahora quien va a hablar acá en los versículos 10 al 12 es el salmista. El salmista es quien proclama ahora. Y dice, versículo 10, ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Literalmente, a la luz de esto, a la luz del hecho de que Dios es infinitamente soberano y Él es glorioso y Él ha puesto a su rey, por tanto, reyes, pongan atención, sean amonestados. La realidad es que el salmista está apuntando a la mente de los reyes. En vez de estar pensando en cosas vanas, en vez de estar pensando en dar rienda suelta a tu pecado, piensa en la realidad de las cosas, piensa con cordura y sabiduría, piensa en quién es el ungido y ríndete ante Él. Y el punto es, considera quién es este glorioso rey. ¿Cómo no adorarlo? ¿Por qué? Porque la única respuesta prudente, versículo 11, es
adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Observa que el énfasis está en la manera en la que se ejerce la adoración y en la manera en la que se deben de alegrar las naciones. Adoren al Señor con reverencia, alégrense con temblor. Y estos mandatos de adorar y alegrarse conllevan la idea de someterse voluntariamente. Es decir, entregar las armas, pero no guardando rencor pensando, bueno, en el momento en el que este rey se descuide, nosotros lo vamos a derrocar. No. Entregan las armas y se someten y ahora se deleitan en que Él está gobernando y Él es perfecto y soberano. Entonces los invita el salmista. Dicen, adórenlo a Él, alégrense en Él, miren al Señor. En vez de ser rebeldes, adórenle. En vez de tener coraje, tengan gozo, tengan alegría, sírvanlo. De nuevo usa el nombre propio del Señor, Yahweh, aquí en este texto, y conlleva una exhortación fuerte al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque implica un cambio total. En los primeros versículos están totalmente abocados en derrocar al ungido y ahora están completamente invitados a arrepentirse y servirlo a Él. ¿Y de qué manera tienen que hacerlo? Con reverencia y temblor. Esto es un contraste absoluto con la actitud anterior, como les decía. Y la idea es de servirle con gozo, conforme se doblegan ante su potestad. Esos que le odiaban ahora son exhortados a alegrarse en Él. Los que le rechazaban son exhortados a adorarle. Los enemigos son exhortados a convertirse en sus adoradores. Entonces este es un ultimátum divino proclamado mediante el salmista y tiene una exhortación final. Y la exhortación final que viene en un momento es como un crescendo en donde el salmista tira al final varios mandatos en donde les invita a someterse absolutamente al reinado de este ungido. Y mira cómo termina versículo 2. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Honrad al Hijo, el texto puede traducirse literalmente como besen al Hijo, besen los pies del Hijo. Y el punto es que llama a una sumisión y entrega absoluta, un símbolo de homenaje y humillación, un reconocimiento absoluto de la autoridad divina que este Hijo tiene. Solo como nota, el versículo 12 dice la frase honrad al Hijo. Y la palabra hijo que se usa aquí en este versículo 12 es distinta a la que se usa en el versículo 7. Ciertamente, versículo 7 dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú. Y la palabra del versículo 12 es una palabra distinta. Y tú dices, pues yo la veo igual, veo hijo en ambas lados. Bueno, en hebreo tiene el versículo 7 tiene una raíz hebrea y la del versículo 12 tiene una raíz aramea. Vas a decir, ¿esto qué me importa, no? Ahí vamos. Ahora les voy a decir por qué. Esto es importante. ¿Por qué? Porque es probable que el salmista haya escogido estas dos palabras distintas, una con raíz hebrea y otra con raíz aramea, para subrayar que la invitación a arrepentirse, a someterse al reinado de su Hijo, no está restringida únicamente a la comunidad del pacto, sino a todas las naciones. ¿Por qué razón? Porque solamente el Hijo de Dios es digno de ser adorado en todas las naciones. Entonces lo utiliza tanto en hebreo como en arameo, que era el lenguaje común, para que todos los que escuchen entonces se sometan al ungido. Esto recalca la idea de un reinado mundial, terrenal, universal, del ungido del Señor. Todos deben adorarle. Solo Él es digno de ser exaltado en cada rincón del mundo. Y a Él, y solo a Él, todas las naciones, absolutamente todas las naciones, son llamados a someterse. Y dos frases importantes con las que cierra aquí, dice. Para que no se enoje y perezcáis en el camino. Refleja la urgencia de la exhortación porque el Hijo puede destruirlos en cualquier lugar. Eso es lo que refleja ahí en el camino. Para que no se enoje y perezcáis en el camino. Es decir, si tú no te sometes a Él, te expones a su ira. Y dice la segunda frase, puede inflamarse de pronto su ira. Refleja la urgencia de la exhortación porque el Hijo puede destruirlos en cualquier momento.
en cualquier lugar y en cualquier momento. Y por eso el llamado y la exhortación es: no tardes en arrepentirte. No demores. Arrepiéntete ya. Ese es el llamado del salmista a todas las naciones y por implicaciones es el llamado del salmista a todo incrédulo. No tardes en arrepentirte. Ven ya a Él. Porque Él puede destruirte en cualquier lugar y Él puede destruirte en cualquier momento, y la única resistencia que puedes ofrecerle es la misma que puede ofrecerle una vasija de barro en contra de un cetro de hierro. Ninguna. Y el punto es que eventualmente todos doblaremos la rodilla ante el Señor. Algunos con gozo y voluntariamente, aquellos que Él ha escogido y salvado, con todo el deleite de verlo reinar. Y los incrédulos doblarán su rodilla a la fuerza, porque verán que solo Él es Dios. Y así como esta rebelión es una característica permanente de la humanidad, también la exhortación al arrepentimiento es un llamado constante de parte de Dios. Y terminamos con la última frase. Dice el texto: cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Cuán bienaventurados. Cuando lees la palabra bienaventurados, ¿en qué salmo piensas? Salmo 1, exactamente. Solamente gira tu mirada un momentito. ¿Cómo comienza el Salmo 1? Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Ese hombre que es bienaventurado es el que no está junto con todas las naciones preparándose para intentar derrocar al ungido. El que es bienaventurado, gozoso, feliz, pleno, es aquel en que se refugia en el Hijo. Solamente en el Hijo. Y el salmista termina con esta nota de esperanza extraordinaria. Si los reyes se disponen a someterse de corazón al Hijo, no les espera un gobierno despiadado, sino profunda felicidad y gozo en Él. Invita a todos los que en Él se refugian, una invitación abierta. Vengan ante los pies del Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué debes de venir ante los pies del Hijo? Porque no hay refugio como Él, porque no hay deleite como el que Él provee, no hay gozo como el que hay en su presencia y no hay plenitud de vida sino en el Hijo. En el momento en el que quitas tus ojos del Hijo, no tienes esperanza. Entonces, en conclusión, hemos visto la esperanza latente que provee para el creyente contemplar a su Rey. 4 realidades que te enseñan el carácter del Rey para que no quites tu mirada de Él. A poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Y estas frases que se utilizan en el Salmo para hablar del ungido, para hablar de la realidad de que es divino porque es hijo de Dios, para hablar de que es soberano porque le pertenecen los confines de la tierra, para hablar que es omnipotente porque desmenuza a sus enemigos. La palabra ungido en el Nuevo Testamento se traduce como Mesías. Este es nada más y nada menos que nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Los términos que el Salmo 2 utiliza para referirse a este glorioso ungido es nuestro Señor Jesús. Él es divino, Él es soberano, Él es omnipotente, Él es el único refugio. Y entonces, en medio de la batalla, mientras la batalla se hace más fuerte y mientras eres tentado a tirar la toalla y mientras estás caminando como peregrino en este mundo, el llamado del Salmo 2 es que contemples a tu capitán omnipotente, nuestro glorioso Señor Jesucristo, aquel a quien todas las naciones le adorarán, el único que es digno de recibir alabanza y adoración y delante de quien se va a doblar toda rodilla. Ninguno de los reyes de la dinastía davídica ejerció este reinado o vivió a la luz de este Salmo 2. Pero vayan a Apocalipsis 19 y vamos a terminar. Apocalipsis 19, al final de la tribulación futura de 7 años, observamos justamente lo que vemos en el Salmo 2. Apocalipsis 19, versículo 11, y Juan relata: y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, está hablando de la segunda venida de Cristo,
y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la tierra. Sus ojos son como una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas subrayando su autoridad. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este, querido hermano, es nuestro capitán. Este es nuestro amado Señor Jesucristo, y mientras caminamos con los ojos puestos en Él, hoy por fe, en un poco de tiempo le veremos en toda su gloria, reinando como solo Él es digno. Y en medio de la batalla entonces cobra ánimo, pon los ojos en Él, porque en cualquier instante Él regresará, Él reinará, Él llevará todo la gloria como Él es digno. Y si tú has puesto tus ojos en Él hoy por medio de la fe, puedes orar junto con Juan: Señor, ven pronto. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, qué honor es llevar tu uniforme. Un uniforme del cual tú nos has vestido por gracia. No hicimos nada para poder merecerlo. No hay nada en nosotros que pudiéramos lograr para poder ganar el honor de llamarnos siervos tuyos. Sin embargo, Dios, por la muerte de tu amado Hijo, nos has limpiado y nos has sacado del fango del pecado, justo como estábamos al inicio ahí del Salmo 2, perdidos entre las naciones y adorando a dioses falsos y amando nuestro propio pecado. Y tú nos sacaste de ahí siendo tus enemigos, y nos limpiaste y nos lavaste, y ahora, Señor, nos haces parte de tu familia y nos exhortas día con día a poner los ojos en nuestro amado Rey. Y Señor, oramos que incrementes y fortalezcas nuestra fe mientras contemplamos a tu Hijo en tu palabra. Que nos alientes en la lucha contra nuestro propio pecado, y que nos llenes de esperanza sabiendo que pronto nuestro amado Jesús regresará. Oramos en su nombre para la gloria tuya. Amén.